Si has convivido con una persona narcisista, probablemente hubo momentos en los que sentiste que su relación con el dinero era completamente incomprensible. Quizás porque podía gastar enormes cantidades de dinero en un auto nuevo, un reloj de lujo o unas vacaciones espectaculares, pero se enfadaba si había que comprar cosas básicas, pagar la terapia de un hijo o reparar algo en la casa. También pudo haber sucedido que la persona narcisista no tuviera empleo estable, acumulara deudas, pidiera dinero prestado constantemente y aún así siguiera comportándose como si mereciera vivir por encima de sus posibilidades. Si intentas entender todo esto desde la lógica financiera, probablemente no encuentres una explicación, porque el problema no tiene que ver con las finanzas en sí mismas, sino con el significado psicológico que el dinero tiene para las personas narcisistas. Hola, soy Belvi, doctora en Psicología Clínica. En este video vamos a responder a 3 preguntas fundamentales sobre la relación del narcisista con el dinero. Veremos 11 señales de abuso económico que muchas víctimas pueden tardar en identificar y finalmente entenderemos por qué controlar el dinero convierte a muchas relaciones narcisistas en auténticas cárceles psicológicas. Antes de hablar del abuso económico, necesitamos partir de un hecho claro. Para una persona con narcisismo, el dinero no es solamente un recurso económico, es un regulador psicológico. ¿Qué significa esto? Que el dinero les ayuda a mantener una sensación de valor personal que internamente es muy inestable. En apariencia, las personas narcisistas son muy seguras de sí mismas, pero numerosos autores han explicado que detrás de esa grandiosidad suele existir un yo extremadamente frágil. Justo por esto, para muchas personas con narcisismo, el dinero y las posesiones dejan de ser simples objetos y se convierten en piezas fundamentales de su falso yo. En otras palabras, el auto, la casa, la ropa de marca, el reloj exclusivo o el restaurante de lujo pasan a formar parte de la imagen grandiosa que necesitan sostener. Por eso solemos decir que el dinero funciona como una regulación narcisista de la autoestima. Cada acto de admiración recibida alimenta temporalmente una autoestima que necesita ser confirmada una y otra vez. Además, las posesiones funcionan como una prolongación de la identidad. Es como si los objetos pudieran confirmar aquello que internamente necesitan creer sobre sí mismos. Por eso, muchas personas con narcisismo sienten una enorme necesidad de adquirir bienes que impresionen a los demás. No necesariamente porque los disfruten, sino porque la admiración funciona como un combustible psicológico. Otro patrón de relación de los narcisistas con el dinero tiene que ver con el hecho de que suelen enfrentar enormes problemas económicos. Algunos pueden estar acostumbrados a vivir con deudas, tarjetas de crédito al límite, impuestos sin pagar, hipotecas atrasadas. Por eso, aunque en apariencia se trate de una persona o una familia con éxito económico, la realidad puede ser completamente distinta. Por ejemplo, algunas víctimas pierden todo debido a las apuestas compulsivas de su pareja narcisista, mientras que otras pueden vivir con avisos de desalojo mientras el narcisista sigue comprando artículos de lujo. Esto ocurre porque la imagen pública suele tener más importancia que la estabilidad económica real. La fachada debe mantenerse a cualquier precio, incluso aunque ese precio sea destruir las finanzas familiares. Otro concepto fundamental para entender la relación de la persona narcisista con el dinero es el sentido de derecho. Consiste en la convicción de que uno merece privilegios especiales simplemente por existir, no porque los haya ganado ni porque sea justo, simplemente porque considera que tiene más valor que los demás. Esta mentalidad explica frases como merezco darme este gusto o después de todo lo que hago tengo derecho a tenerlo. Mientras tanto, las necesidades de la familia pasan a un segundo plano, no porque desconozcan estas necesidades, sino porque consideran que sus propios deseos tienen prioridad. Este sentido de derecho nos lleva a otro punto, el parasitismo financiero. Algunas personas narcisistas desarrollan una relación profundamente parasitaria con el dinero, no porque no puedan trabajar, sino porque piensan que no deberían tener que hacer los mismos esfuerzos que hacen los demás. Esperan que otros sostengan económicamente aquello que consideran que merecen. Por ejemplo, algunos dependen durante años de sus padres, otros de sus parejas y algunos más van enlazando relaciones donde siempre existe alguien que financia su estilo de vida.
Lo llamativo no es solamente la dependencia, es la ausencia de gratitud. Con frecuencia desprecian precisamente a la persona que los mantiene, porque desde su lógica ese apoyo económico no se interpreta como un acto de generosidad, sino como algo que les corresponde por derecho. Este es uno de los efectos del sentido de derecho. No sienten que reciben un favor, sienten que reciben lo que merecen. Ahora que entendemos cómo funciona la relación del narcisista con el dinero, resulta mucho más fácil comprender por qué el abuso económico es una forma invisible de abuso psicológico. Cuando escuchamos la expresión abuso económico, muchas personas imaginan únicamente que alguien le quita dinero a su pareja, pero en realidad es mucho más complejo. El abuso económico o financiero consiste en utilizar el dinero para limitar la autonomía, aumentar la dependencia y ejercer poder sobre otra persona. En otras palabras, el dinero deja de ser un recurso económico para convertirse en un instrumento de control coercitivo que suele instalarse de forma lenta. Justo por esto, muchas víctimas tardan años en reconocerlo. Vamos a ver las señales más frecuentes. Esta suele ser una de las primeras señales. La víctima tiene que justificar cada compra que hace, mientras que la persona narcisista le pide los recibos, revisa la cuenta bancaria o cuestiona incluso pequeños gastos cotidianos. Sin embargo, cuando se trata de sus gastos, las reglas cambian. Él o ella no da explicaciones, compra lo que quiere, gasta cuando quiere y considera ofensivo que alguien le pregunte en qué utiliza el dinero. No existe igualdad, sino un doble estándar. La transparencia solo funciona en una dirección. Algunas víctimas creen que el problema es económico, sin embargo, se trata de un ejercicio de control relacional. Quien controla el dinero controla las decisiones de la otra persona. Cuando el narcisista controla el dinero, puede decidir dónde vas a vivir, qué vas a comer, qué médico vas a consultar, qué estudios puedes o no realizar, qué amigos visitar, incluso cuándo puedes abandonar la relación. Por eso el dinero se convierte en uno de los instrumentos más eficaces del abuso coercitivo. No hace falta utilizar la fuerza física cuando una persona depende completamente de ti para sobrevivir. Una característica muy frecuente es el secretismo. La víctima desconoce los ingresos reales de la persona narcisista, no sabe cuánto gana ni cuánto se gasta. Ignora si existen préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito, inversiones o si se han pagado los impuestos. Lo peor llega cuando las víctimas descubren la realidad, es decir, cuando se han iniciado procesos judiciales, cuando llegan los avisos de embargo, procesos de desalojo o llamadas de acreedores. Hasta ese momento habían vivido convencidas de que todo estaba bajo control, pero descubren que la persona narcisista había ocultado durante meses o incluso años el verdadero estado financiero de la familia. ¿Por qué se llega hasta este punto? Pues porque el narcisista evitó cualquier conversación sobre el dinero. Cuando su pareja preguntaba, la respuesta podía ser que todo iba bien, que él sabía lo que estaba haciendo o incluso podía enfadarse porque la sola pregunta lo hacía sentirse cuestionado. Cuando finalmente todo sale a la luz, las deudas suelen ser enormes y, por supuesto, rara vez asumen la responsabilidad. Siempre encuentran un culpable externo. Una contradicción evidente suele ser que no hay dinero para pagar la universidad del hijo o la hija, pero sí para comprar un reloj de lujo. No hay dinero para pagar el médico, pero sí para cambiar el auto. No hay dinero para terapia, pero sí para unas vacaciones que pueden mostrar en redes sociales. Esto ocurre porque, como ya lo mencionamos, el dinero está al servicio de la frágil autoestima del narcisista. Para una persona con narcisismo, la imagen suele ser psicológicamente mucho más importante que las necesidades que soportan la vida. Las víctimas pueden desarrollar una enorme ansiedad al usar los recursos económicos para ellas mismas. Comprar un libro, asistir a una consulta médica, pagar por un corte de cabello puede llevarlas incluso a sentir culpa. ¿Por qué? Porque durante años han recibido el mismo mensaje. Eres egoísta, gastas demasiado, no sabes administrar. Sin embargo, esa crítica desaparece cuando quien gasta es el propio narcisista. Esta es una forma muy eficaz de reducir la autoestima y aumentar la dependencia de la víctima. Existe un mito muy extendido. Se suele pensar que el narcisista quiere impedir que la pareja trabaje,
pero diversas investigaciones muestran que en algunos casos muchos hacen exactamente lo contrario. Les resulta conveniente que la otra persona tenga un buen salario. Así pueden utilizar esos recursos sin asumir responsabilidades equivalentes. Muchas mujeres describen haber trabajado durante años para sostener la economía de la familia mientras su pareja gastaba el dinero en sus propios intereses. Con el tiempo comprendieron que no estaban construyendo un proyecto compartido, estaban financiando el estilo de vida del abusador. Aquí aparece nuevamente el sentido de derecho. La persona narcisista no pide ayuda, no negocia ni agradece. Simplemente da por hecho que tiene derecho a utilizar los recursos del otro. Puede apropiarse del sueldo de la pareja, exigir acceso a sus cuentas, utilizar sus tarjetas o esperar que pague todas las facturas, mientras él o ella conserva su dinero para sus gastos personales. La lógica es sencilla. Tus recursos son nuestros, pero mis recursos siguen siendo exclusivamente míos. Algunas víctimas reciben críticas constantes cuando intentan crecer profesionalmente. Otras son presionadas para abandonar sus estudios, cambiar de empleo, renunciar a ascensos o rechazar oportunidades laborales. ¿Por qué? Porque una persona económicamente independiente tiene más posibilidades de abandonar una relación abusiva. Después de una discusión, puedes retirar el apoyo económico, negarse a pagar gastos acordados, cancelar tarjetas o retrasar transferencias deliberadamente. Pero en otros momentos, utiliza regalos costosos para reconciliarse contigo. Es importante que entiendas que no se trata de generosidad. El dinero se ha convertido en una herramienta para moldear tu conducta. Es frecuente que presione para pedir préstamos, firmar hipotecas, avalar negocios, invertir los ahorros familiares. Todo esto acompañado de promesas como este negocio cambiará nuestra vida. Solo necesitamos un pequeño esfuerzo. Confía en mí. Pero cuando el proyecto fracasa, la responsabilidad nunca es suya. En los casos más graves de narcisismo, como el narcisismo maligno, aparecen conductas claramente delictivas, transferencias desde cuentas personales, uso de tarjetas sin autorización, vaciamiento de cuentas conjuntas, fraude fiscal o falsificación de firmas. Lo llamativo es la ausencia de culpa, no porque desconozca que hace daño, sino porque considera legítimo utilizar los recursos de los demás si eso beneficia sus propios intereses. El abuso financiero se instala tan lentamente en la relación que acaba pareciendo normal. Dejas de preguntarte por qué no puedes comprar algo para ti. Aceptas que todas las decisiones económicas las tome la otra persona. Normaliza las deudas, el miedo, el hecho de pedirle permiso para utilizar tus propios recursos económicos. Y cuando una situación deja de parecernos extraña, también deja de generar resistencia. Por eso tantas víctimas permanecen durante años en relaciones profundamente desiguales sin identificar que están viviendo una forma de abuso. Cuando la persona narcisista controla el dinero, no solamente controla una cuenta bancaria, controla la capacidad de elegir las opciones, la libertad y la percepción que la víctima tiene de sí misma. Muchas personas llegan a creer que no sobrevivirán sin esa relación. La dependencia económica genera la sensación de no tener salida. Las personas que se ven atrapadas por este tipo de abuso permanecen años en la relación porque no tienen ahorros, desconocen la situación financiera real. Todas las propiedades están a nombre del narcisista, tienen hijos, han perdido oportunidades laborales y llevan tanto tiempo siendo controladas que han dejado de confiar en sus propias capacidades. En otras palabras, permanecen en la relación porque el abuso ha reducido progresivamente sus recursos materiales, psicológicos y sociales. Librarse del abuso financiero y recuperar la autonomía económica implica comprender que has vivido una forma de abuso psicológico. Nombrar lo que ocurrió permite dejar de culpabilizarse. Después, es importante recuperar la confianza en tu capacidad de cuidar de ti misma, aprender a tomar decisiones sin miedo y comprender que el dinero puede volver a ocupar el lugar que siempre debió tener, no como una herramienta para demostrar cuánto valemos, sino como un recurso para construir una vida coherente con nuestros propios valores.
Conclusión, para una persona con narcisismo, el dinero rara vez sirve únicamente para vivir. Sirve para sostener una autoimagen grandiosa, obtener admiración, reforzar la ilusión de superioridad y ejercer poder sobre los demás. De hecho, nunca parece ser suficiente, porque ningún auto, ninguna casa y ninguna cuenta bancaria puede llenar un vacío que no es económico, sino emocional. Si este video te resultó útil, por favor, compártelo y suscríbete al canal. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.